Santa Catarina, 1911. Una viuda de 55 años construyó algo extraño en la ladera de la sierra, usando solo barro y paja. El alcalde dijo que era una vergüenza para el municipio. Los vecinos cerraban la ventana cuando ella pasaba. Pero ella había crecido escuchando a su padre hablar del tipo de tormenta que baja de la sierra sin avisar. Y sabía que ese invierno sería diferente. Quédate hasta el final. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dolores se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de arcilla. El sol de la mañana quemaba la nuca mientras sus pies descalzos hundían la mezcla en el suelo. No había cemento en aquella obra. No había ladrillos cocidos ni digas de hierro compradas en la ciudad. Solo había tierra roja de la ribera y paja seca que ella misma había recogido tras la cosecha. Los vecinos la observaban desde las calles empedradas abajo. Algunos señalaban con el dedo sin ocultar la burla. Otros simplemente corrían las cortinas de encaje para no ver la vergüenza pública. Dolores no levantó la vista. Sabía que cada mirada era un peso extra sobre sus hombros cansados. Pero también sabía que el viento no perdona las casas vanas. El alcalde Ruiz había pasado esa mañana frente al terreno con su sombrero de ala ancha. No se detuvo a saludar. Solo negó con la cabeza mientras su caballo levantaba polvo sobre los sacos de harina apilados. Dijo que aquello era un insulto al progreso del municipio. Dijo que Santa Catarina merecía edificios de piedra, no cuevas de indigente. Dolores escuchó las palabras mientras aplastaba una bola de barro con el talón. No respondió. No había necesidad de discutir con quien no siente la tierra bajo las uñas. El silencio de ella pareció enfurecerlo más que cualquier gritara. Él se fue prometiendo multas que nunca llegarían a tiempo. La pared norte ya alcanzaba la altura de su cintura. Dolores pasó la mano por la superficie húmeda buscando grietas indisibles. La mezcla tenía que respirar. Si la sellaba demasiado, la humedad se quedaría dentro pudriendo la paja. Si la dejaba demasiado abierta, el viento se colaría como un cuchillo. Era un equilibrio que su padre le había enseñado antes de morir. Él decía que el barro tiene memoria y sabe cuándo va a llover. Dolores confiaba más en esa memoria que en los planos del ingeniero municipal. Los planos no olían la tormenta. Los planos no sentían el cambio de presión en los oídos. Un perro callejero se acercó olfateando los restos de comida cerca de los sacos. Dolores le tiró un pedazo de pan duro sin dejar de trabajar. El animal comió rápido y se alejó mirando hacia el pueblo. Allí abajo las chimeneas empezaban a humear, aunque era apenas mediodía. La gente se preparaba para un invierno normal. Compraban leña extra y reforzaban los cristales con madera. Nadie miraba hacia la ladera donde una viuda solitaria levantaba un refugio circular. Dolores se enderezó y sintió un crujido en la espalda. El dolor era constante, pero ya no le importaba. El dolor era una señal de que el cuerpo seguía útil. El cielo sobre la sierra tenía un color extraño. No era el gris habitual de las nubes de lluvia. Era un tono verdoso que prometía agua, pero también prometía viento. Dolores conoció ese color cuando tenía 10 años. Recordaba cómo su padre la había metido bajo la mesa del comedor esa vez. Recordaba el sonido de los árboles rompiéndose como si fueran palillos secos. Esa tormenta se había llevado el tejado de la iglesia y 3 casas del centro. La gente dijo que fue mala suerte. Su padre dijo que fue ignorancia. Dolores no iba a permitir que la ignorancia la matara ahora que estaba sola. Los vecinos comentaban en la plaza que había gastado sus ahorros en locuras. Decían que debería haber comprado una casa pequeña en el valle. Decían que una mujer de su edad no debía trabajar tanto. Dolores escuchaba los rumores cuando iba a buscar agua al pozo público. Las mujeres se callaban cuando ella se acercaba. Los hombres miraban hacia otro lado fingiendo interés en sus caballos. El aislamiento era frío, pero necesario. Ella no tenía tiempo para explicaciones. Cada hora gastada en defender su decisión era una hora menos para asegurar el techo. El techo era lo único que importaba cuando el cielo se rompía. Al atardecer, la primera capa de barro comenzó a secarse. Dolores roció agua sobre la superficie para evitar que se agrietara por el sol. Usó una piedra de río lisa para alisar las imperfecciones. La pared brillaba suavemente bajo la luz morada del crepúsculo. Parecía frágil desde lejos. Parecía un juguete de niños grandes.
Pero Dolores sabía que la fuerza no estaba en la apariencia. La fuerza estaba en la curva de los muros que desviaban el viento. La fuerza estaba en la paja trenzada dentro de la arcilla. Nadie abajo entendía la ingeniería de lo simple. Se sentó en el suelo frío apoyada contra la pared recién hecha. Cerró los ojos un momento dejando que el cansancio la atravesara. No era un cansancio de derrota. Era un cansancio de batalla ganada por hoy. Mañana tendría que levantar otra capa. Mañana tendría que luchar contra el alcalde otra vez. Mañana tendría que soportar las miradas de lástima. Pero hoy la pared estaba en pie. Hoy el barro había obedecido a sus manos. Abrió los ojos y miró el pueblo abajo, donde las luces se encendían una a una. Eran luces cálidas y seguras. Eran luces que no sabían lo que se acercaba. El viento cambió de dirección trayendo un olor a ozono y tierra mojada. Dolores se puso de pie de un salto ignorando el dolor de las rodillas. Ese olor no pertenecía a una lluvia común. Pertenecía a la sierra despertando con hambre. Corrió hacia los sacos de materiales para cubrirlos con una lona gruesa. No podía permitir que la paja se mojara antes de tiempo. La paja húmeda perdía su resistencia. La paja húmeda se pudría en semanas. Trabajó rápido bajo las primeras sombras de la noche. Las manos le temblaban no por miedo, sino por adrenalina. Sabía que el tiempo se acababa. Cuando terminó de cubrir los materiales, la oscuridad ya había caído sobre la ladera. El pueblo abajo era un conjunto de luces tenue que parpadeaban con el viento. Dolores encendió una pequeña lámpara de aceite dentro del refugio incompleto. La luz danzaba sobre las paredes curvas proyectando sombras largas. Se sentó en el suelo con un plato de sopa fría frente a ella. No tenía hambre, pero sabía que debía comer para tener fuerzas. El silencio fuera era absoluto. Ni siquiera los grillos cantaban esa noche. El silencio era la antesala del ruido. Dolores apagó la lámpara y se quedó escuchando en la oscuridad, esperando el primer trueno que confirmara sus peores sospechas. El recuerdo de su padre venía en voces susurradas cuando el viento soplaba fuerte. Dolores mezclaba la arcilla con la paja recordando las proporciones exactas. 3 partes de tierra por 1 de paja seca picada. Su padre decía que el exceso de paja hacía el muro débil. Su padre decía que el exceso de tierra lo hacía quebradizo. Ella medía con las manos porque no tenía cubos ni balanzas. La mezcla tenía que sentirse correcta entre los dedos. Tenía que ser plástica, pero firme, como la masa del pan antes de hornear. Dolores amasaba el barro con los pies descalzos hasta que le ardían las plantas. El alcalde Ruiz regresó al mediodía siguiente con un papel en la mano. No venía solo. Traía consigo a 2 guardias municipales que miraban con incomodidad el terreno. Ruiz desplegó el documento sobre un tronco caído cerca de la obra. Dijo que aquello era una construcción ilegal en zona de riesgo. Dijo que el municipio no se haría responsable de ningún accidente. Dijo que debería firmar un desistimiento inmediato o pagar una multa. Dolores siguió trabajando sin mirar el papel. Los guardias se miraron entre ellos sin saber qué hacer. Ruiz se enfureció ante la indiferencia de la viuda. Levantó la voz preguntando si ella entendía la gravedad del asunto. Dolores se detuvo un momento y lo miró a los ojos. Le dijo que entendía perfectamente la gravedad del invierno. Le dijo que el papel no la protegería del viento. Le dijo que la multa no reconstruiría su casa si se caía. Ruiz se quedó callado un momento, sorprendido por la firmeza. Luego recuperó la compostura y amenazó con embargar las herramientas. Dolores señaló las herramientas que eran solo una pala y un cubo. Dijo que podía embargarlas si quería. Ruiz bufó y guardó el papel en el bolsillo del abrigo. Antes de irse advirtió que cuando llegara la tormenta ella pediría ayuda. Dijo que el municipio recordaría su desobediencia cuando tocara la puerta. Dolores no respondió a la amenaza. Sabía que el miedo era el arma favorita de los hombres como Ruiz. Él necesitaba que ella tuviera miedo para sentirse poderoso. Pero Dolores había perdido demasiado para tener miedo de una multa. Había perdido a su marido hacía 10 años por una fiebre mala. Había perdido a su hijo único en la mina del norte. No le quedaba nada que el alcalde pudiera quitarle. Solo le quedaba la vida, y la iba a defender con barro. Cuando se fueron, Dolores volvió a la mezcla que se estaba secando. Tenía que trabajar rápido antes de que el sol endureciera la superficie. Usó un trapo húmedo para mantener la flexibilidad del muro. Cada capa necesitaba tiempo para curar antes de la siguiente. No había prisa por la altura, sino por la resistencia.
Subió otro medio metro de pared antes de que bajara el sol. Sus hombros ardían por el esfuerzo repetitivo. Las manos estaban agrietadas y sangraban en los nudillos, pero el muro crecía firme bajo su cuidado. Se sentó a comer un trozo de queso y pan duro sobre el tronco del alcalde. El hierro del documento había dejado una marca en la madera. Dolores pasó el dedo por la marca pensando en la burocracia. Los papeles servían para cobrar impuestos. Los papeles no servían para detener el agua. Su padre le había enseñado a leer el cielo antes que los libros. Él decía que las nubes no mienten como los hombres. Dolores miró hacia el oeste donde el cielo se estaba cerrando. Las nubes corrían rápidas como caballos desbocados. El aire se había vuelto pesado y difícil de respirar. Un vecino viejo llamado Anselmo pasó por el camino inferior cargando leña. Se detuvo un momento mirando hacia la ladera con preocupación. Dolores lo saludó con la mano desde arriba. Anselmo no devolvió el saludo, pero se quitó el sombrero un segundo. Era un gesto pequeño, pero significativo en ese pueblo. Anselmo sabía de tormentas. Anselmo había visto casas de piedra caer como castillos de naipes. Dolores entendió el gesto como una advertencia silenciosa. Él no podía hablar contra el alcalde abiertamente, pero su respeto era una validación de su trabajo. Al caer la tarde, Dolores revisó los cimientos una vez más. Golpeó la tierra compactada con la pala buscando sonidos huecos. El sonido era sólido y profundo. La base aguantaría el peso de las paredes superiores. Solo necesitaba asegurar el techo antes de la lluvia gruesa. El techo era la parte más crítica de toda la estructura. Si el techo fallaba, el interior se convertiría en un barrizal. Dolores tenía unos troncos guardados para las vigas principales. Eran troncos de eucalipto curados al sol durante meses. Pesaban mucho, pero resistían la torsión del viento. Se acostó sobre la tierra fría dentro del refugio esa noche. El techo estaba abierto a las estrellas todavía. Dolores miró las constelaciones que su padre le había enseñado. Las Pléyades estaban altas y brillantes en el cielo oscuro. Significaba invierno duro, según los antiguos. Dolores cerró los ojos pensando en la madera que faltaba. Pensó en la paja que necesitaba cubrir mejor. Pensó en el alcalde que dormiría caliente en su casa de ladrillo. Ella no tenía calor, pero tenía certeza. La certeza era un tipo de calor que no se apaga con el viento. Se durmió con el sonido del viento silbando en los oídos. Soñó con agua subiendo por las paredes. Despertó antes del amanecer con el corazón acelerado. El aislamiento se volvía más pesado cada día que pasaba. Dolores caminaba hacia el pozo público por la mañana temprano para evitar miradas. Las mujeres del pueblo cerraban las persianas de madera cuando ella pasaba. Era como si llevara una enfermedad contagiosa en la ropa sucia. Los niños dejaban de jugar en la calle cuando la veían venir. Las madres los llamaban dentro con excusas repentinas. Dolores caminaba con la cabeza alta mirando al frente. No pedía compasión ni la aceptaría si se la ofrecieran. La compasión era otra forma de decir que ella era inferior. Sus manos estaban cubiertas de ampollas rotas y costras viejas. El agua salada del sudor le hacía arder las heridas constantemente. Dolores envolvía las manos con trapos limpios cada noche. Por la mañana los trapos estaban pegados a la piel seca. Arrancarlos dolía como si le quitaran la carne. Pero no dejaba de trabajar ni un solo día. El dolor era un recordatorio de que seguía viva. El dolor era el precio de la seguridad que estaba construyendo. A veces se preguntaba si valía la pena tanto sufrimiento. Luego miraba al cielo y recordaba el sonido de los árboles rompiéndose. Valía la pena. Un niño pequeño se acercó un día mientras ella cargaba agua. Tenía unos 7 años y llevaba los zapatos desatados. La miraba con curiosidad sin el miedo de los adultos. Dolores se agachó para estar a su altura y le sonrió. El niño dio un paso hacia ella extendiendo la mano. Quería tocar el cubo, o quizás tocar la mano de ella. Antes de que pudiera hacerlo, una voz gritó desde la ventana cercana. Era la madre del niño llamándolo con urgencia y miedo. El niño se asustó y corrió hacia la casa sin mirar atrás. Dolores se quedó agachada con la mano extendida en el aire. La soledad era un peso físico en el pecho por las tardes. Dolores se sentaba en la entrada del refugio mirando el valle. Veía el humo de las chimeneas subiendo recto al cielo. Veía la gente moviéndose entre las casas seguras. Se preguntaba si alguna vez le invitarían a entrar por calor. Sabía que la respuesta era no. Había cruzado una línea invisible al construir allí.
Había dicho sin palabras que ellos estaban equivocados. Eso no se perdonaba en un pueblo pequeño. La verdad duele más que la mentira cuando expone la negligencia. A pesar del rechazo, Dolores seguía encontrando belleza en el trabajo. La pared sur había tomado una curva perfecta bajo sus manos. El barro secaba en tonos ocres y rojos bajo el sol. Parecía una escultura gigante nacida de la tierra misma. Dolores pasaba la mano por la superficie lisa con orgullo. Nadie más vería la belleza de aquello. Nadie más entendería la lógica de la forma circular. Para ellos era una choza, para ella era un escudo. El escudo no necesita ser bonito para salvar la vida. El escudo solo necesita ser fuerte. Una tarde el viento trajo hojas secas desde el bosque cercano. Dolores las recogió para usarlas como aislante en el techo. Las hojas de roble eran buenas para retener el calor. Su padre usaba hojas de maíz, pero aquí no había maíz. Había que adaptarse a lo que la tierra ofrecía. Dolores apiló las hojas en rincones secos del refugio. Cada hoja era una capa más de protección contra el frío. Trabajó hasta que los dedos se le entumecieron por el frío. Luego entró dentro y se frotó las manos contra los muslos. El calor volvía lentamente a los extremos del cuerpo. Miró el horizonte donde las nubes se acumulaban sobre la sierra. Parecían montañas negras invertidas colgando del cielo. No se movían como las nubes normales. Se quedaban quietas cargando agua como esponjas pesadas. Dolores sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Era el instinto de los animales antes del desastre. Los pájaros habían desaparecido del cielo desde el mediodía. Los insectos se habían escondido bajo las piedras. La naturaleza estaba conteniendo la respiración, esperando el golpe. Dolores también contuvo la respiración un momento. Luego exhaló y volvió a trabajar. El pánico no construye muros. Esa noche durmió poco escuchando cada rama crujir fuera. El viento empezaba a silbar con un tono más agudo. Era el sonido del aire acelerándose entre las rocas. Dolores se levantó varias veces para revisar los sacos de provisiones. Tenía harina suficiente para 3 semanas si racionaba bien. Tenía agua almacenada en garrafas de vidrio grueso. Tenía leña seca apilada en el rincón protegido. Estaba lista físicamente. Lo que no sabía era si estaría lista emocionalmente para ver el daño. Ver el daño en los otros era siempre más difícil que sufrirlo uno mismo. Se acostó de nuevo abrazando las rodillas contra el pecho, esperando el amanecer que traería la confirmación. La estructura tomaba forma circular para resistir mejor los embates del viento. Dolores había calculado que los ángulos rectos eran trampas para la presión. El viento golpeaba una pared plana y la empujaba hasta caer. El viento rodeaba una pared curva y perdía su fuerza. Era física simple que los albañiles del pueblo ignoraban. Ellos construían cajas de ladrillo porque era más fácil. Dolores construía un nido porque era más seguro. Las vigas del techo eran troncos caídos que ella había arrastrado sola. Pesaban más que un hombre adulto, pero ella los movía con palancas. Usaba un sistema de poleas rudimentario hecho con cuerdas y troncos. Subía las vigas una a una hasta la altura del muro. Luego las aseguraba con cuerdas de cáñamo empapadas en aceite. El cáñamo se endurecía como el hierro al secar. Dolores conocía los trucos de los antiguos constructores. Conocía los nudos que no se aflojan con la vibración. Trabajaba desde el amanecer hasta que la vista se le nublaba. Los vecinos comentaban que había perdido el juicio por gastar sus ahorros. Decían que debería haber comprado comida en dez de madera. Decían que una choza de indigente no valía la inversión. Dolores escuchaba los comentarios mientras aseguraba las vigas principales. No respondía porque las palabras no sujetan troncos. Solo el trabajo duro sujeta las cosas en este mundo. El techo tenía una inclinación pronunciada para dejar correr el agua. No quería pozos de agua acumulada sobre la cabeza. El agua estancada busca grietas y las expande hasta romper. Dolores solapaba las capas de paja como las plumas de un ave. Cada capa desviaba una gota hacia el exterior. Ninguna gota debía tocar el interior del refugio. Era un compromiso sagrado con la sequedad interior. Una tarde terminó de colocar la última viga maestra del centro. Se sentó sobre el muro mirando el esqueleto del techo terminado. El sol se ponía detrás de la sierra pintando todo de naranja. Dolores sintió una paz profunda al ver la obra casi lista. Faltaba el enlucido final y la puerta gruesa, pero la estructura principal resistiría al primer embate.
Bajó del muro con cuidado de no resbalar en la tierra suelta. Recogió las herramientas y las guardó en un rincón seco. No podía dejar nada fuera que el viento pudiera usar como proyectil. Decidió dormir dentro de la estructura esa noche para proteger los materiales. La paja seca era inflamable y vulnerable al robo. Dolores extendió una manta vieja sobre el suelo de tierra batida. Se acostó mirando las vigas cruzadas sobre su cabeza. Parecían las costillas de un animal gigante protegiéndola. El olor a madera nueva y barro húmedo la calmaba. Era el olor de un trabajo bien hecho. Fuera el viento empezaba a aumentar de intensidad gradualmente. Las ramas de los árboles cercanos golpeaban el muro suavemente. Dolores cerró los ojos escuchando el ritmo de golpe. Era un tambor avisando el comienzo de la función. Soñó que el techo se levantaba como una cometa en el aire. Soñó que ella quedaba expuesta a la lluvia helada. Despertó de golpe con el corazón latiendo en la garganta. Se incorporó rápidamente y tocó las vigas con las manos. Estaban firmes y frías bajo sus palmas sudorosas. No se habían movido ni un milímetro desde la tarde. Dolores exhaló el aire que no sabía que contenía. El miedo era un compañero constante en la soledad de la obra. El miedo la mantenía alerta, pero no la paralizaba. Usaba el miedo como combustible para revisar cada nudo. Revisaba cada cuerda 3 veces antes de dormir. La madrugada era fría y el aliento se le congelaba en el aire. Dolores se envolvió en la manta esperando la primera luz. Pensó en el alcalde durmiendo en su cama con colchón de plumas. Pensó en los vecinos cerrando sus puertas de roble macizo. Todos se sentían seguros en sus cajas de ladrillo mortero. Dolores se sentía segura en su cueva de barro paja. La seguridad no estaba en el precio de los materiales. La seguridad estaba en el conocimiento de quién los puso allí. Ella había puesto cada puñado de tierra con intención. Esa intención era el verdadero cemento de la casa. Al amanecer salió a revisar el exterior bajo la luz gris. El viento había dejado marcas en la superficie del barro seco. Pequeños arañazos donde la arena había golpeado la pared. Dolores tocó las marcas y no sintió debilidad estructural. El muro había absorbido el impacto sin ceder. Sonrió levemente al ver que su teoría funcionaba. La curva había desviado la fuerza del viento lateral. Una pared recta habría recibido el golpe completo. Dolores entró de nuevo para preparar el desayuno. Tenía que comer fuerte porque el día sería largo. El cielo prometía más viento antes de la lluvia. El clima empezó a cambiar de forma sutil pero inquietante esa mañana. El aire olía a ozono y electricidad estática en la piel. Dolores lo sintió al salir a buscar agua del barril exterior. Los pelos de los brazos se le erizaron sin razón aparente. Era la señal química de la tormenta eléctrica cercana. Dolores volvió dentro rápidamente y aseguró la puerta entreabierta. El tiempo de construcción había terminado. Ahora empezaba el tiempo de resistencia y espera. Revisó los canales de desagüe que había cavado alrededor del refugio. Tenían que llevar el agua lejos de los cimientos inmediatamente. El alcalde convocó una reunión urgente en la plaza del pueblo al mediodía. Los hombres se reunieron bajo el soportal de la iglesia protegidos del viento. Hablaban de la seguridad del pueblo y de los techos de teja. Decían que las casas estaban siendo revisadas por los albañiles oficiales. Decían que el municipio tenía todo bajo control absoluto. Dolores observaba desde la ladera lejos del grupo reunido. No la habían invitado porque ella era el ejemplo de lo que no hacer. Su presencia incomodaría la narrativa de seguridad oficial. Dolores no necesitaba la invitación para saber la verdad. Los albañiles recorrían las calles golpeando las paredes con mazos de madera. Buscaban grietas en los ladrillos y mortero viejo. Algunas casas tenían grietas finas que sellaban con yeso rápido. Dolores sabía que el yeso no aguantaría la presión del agua. El agua encuentra el camino más débil siempre. El yeso es solo maquillaje sobre una herida abierta. Dolores seguía trabajando en su refugio reforzando la puerta. La puerta era de madera gruesa de roble sin nudos. Tenía 3 cerrojos de hierro forjado por ella misma. La contradicción entre la preparación oficial y la intuición de Dolores era palpable. El alcalde daba discursos sobre la resiliencia de la piedra. Dolores sabía que la piedra rígida se quiebra bajo torsión. El barro flexible se mueve y vuelve a su sitio. Era una lección de física que el pueblo olvidó hace generaciones. Dolores miraba las casas blancas del valle con pena. Eran bonitas y orgullosas bajo el sol habitual.
pero bajo la furia de la sierra eran trampas mortales. Dolores no podía disarle sin sonar a loca otra vez, así que guardó el aviso en el silencio de su trabajo. El viento aumentó la velocidad arrancando hojas de los árboles cercanos. Dolores aseguró los sacos de harina con piedras pesadas encima. No podía permitir que el polvo se mezclara con la tierra. La comida tenía que mantenerse limpia para las semanas de encierro. Revisó las garrafas de agua tapándolas con paños húmedos. El agua se evapora rápido con el viento seco antes de la lluvia. Dolores calculó que tenía suficiente para beber y cocinar. No habría agua para lavarse salvo la lluvia recogida. La higiene sería un lujo durante la tormenta. Se sentó un momento en el banco de madera dentro del refugio. Escuchaba el viento silbando alrededor de la estructura circular. El sonido era diferente al de las casas cuadradas de abajo. Era un silbido suave que rodeaba en vez de golpear. Dolores cerró los ojos confiando en la ingeniería de sus manos. Había hecho todo lo que humanamente era posible hacer. El resto dependía de la naturaleza y su misericordia. Dolores no confiaba en la misericordia del cielo. Confiaba en la resistencia de su barro. Encendió la lámpara de aceite aunque era aún de día. La luz daba una sensación de normalidad en la penumbra. El cielo se oscureció repentinamente como si alguien hubiera apagado el sol. Dolores se puso de pie y miró por la pequeña ventana redonda. Las nubes habían bajado hasta tocar las copas de los pinos. La visibilidad fuera era casi nula por la polvareda. Dolores volvió a la puerta y comprobó los cerrojos una vez más. Metal contra madera sonó firme y seguro en el silencio. Se sentó de nuevo en el banco con las manos sobre las rodillas. Esperaba. El primer trueno sonó como un cañonazo cerca de la ladera. Dolores no se inmutó. Solo apretó las manos un poco más fuertes sobre la tela del vestido. La tormenta había llegado. El enlucido exterior brillaba suavemente bajo la luz gris del atardecer, cuando Dolores pasó la piedra por última vez. La superficie parecía piel tersa sobre un cuerpo antiguo y resistente. Los vecinos pasaban frente al refugio camino de la taberna y reían al ver la puerta baja. Decían que habría que gatear para entrar en aquella cueva de barro. Decían que una persona digna no se rebajaba a vivir así. Dolores escuchaba las risas mientras guardaba los sacos de harina en el rincón más seco. No respondía porque la dignidad no llena el estómago durante una inundación. La seguridad no se mide por la altura de la puerta, sino por la solidez del techo. Dentro del refugio el espacio era reducido pero eficiente. Dolores había colocado las garrafas de agua formando una pared interior contra el viento. Los sacos de garbanzos y lentejas se apilaban hasta la mitad de la altura del muro. Había suficiente comida para 3 semanas y racionaba bien cada día. Dolores contó las latas de aceite una a una tocando el metal frío. 20 latas que brillaban como monedas de oro en la penumbra. Era una fortuna para quien había vivido con lo justo durante años. El interior se sentía tranquilo a pesar del caos visual que la rodeaba en la ladera. Establecía un contraste entre la fragilidad aparente del barro y la solidez real de los cimientos. Dolores se sentó en el suelo de tierra batida y apoyó la espalda contra la pared curva. Sentía la vibración del viento exterior transmitiéndose a través del adobe. Era una vibración suave que la pared absorbía sin quebrarse. Una casa de ladrillo habría transmitido el golpe seco hasta los huesos. Dolores cerró los ojos escuchando el ritmo constante del aire. ¿Cuánto tiempo aguantaría esa calma antes del verdadero golpe? Nadie en el pueblo se hacía esa pregunta mientras bebía vino caliente. Los niños del pueblo se acercaron hasta la línea de árboles cercanos. Lanzaban piedras pequeñas que golpeaban la pared con un sonido sordo. Dolores no salió a regañarlos porque sabía que el miedo se alimenta de atención. Las piedras rebotaban sin dejar marca en el enlucido seco. Uno de los niños gritó que la casa se caería con el primer soplo. Dolores apiló más sacos frente a la entrada para reforzar el bloqueo. El miedo de los niños era el reflejo del miedo de sus padres. Ella no podía culparlos por repetir lo que escuchaban en sus casas. La tarde cayó rápido trayendo una temperatura más baja de lo normal. Dolores encendió la lámpara de aceite y la colocó en una hornacina de la pared. La luz danzaba proyectando sombras que parecían moverse solas. Revisó los cerrojos de la puerta tirando de ellos con fuerza. El hierro no cedió ni 1 milímetro bajo su tracción. Satisfecha volvió al centro del refugio y se envolvió en una manta de lana.
El olor a tierra mojada empezaba a colarse por las pequeñas grietas del marco. ¿Era ese el olor de la lluvia o el olor del miedo? Dolores no podía discernirlo todavía, pero su instinto se erizaba. Fuera el viento cambió de dirección golpeando el lado oeste con más fuerza. Dolores se levantó de un salto y apagó la lámpara para ahorrar aceite. Quiso escuchar mejor el sonido del aire chocando contra la curva. Era un silbido agudo que bajaba de tono cuando rodeaba la estructura. Funcionaba. La forma circular estaba desviando la presión como había calculado. Se permitió un suspiro corto antes de volver a encender la luz. No había tiempo para celebraciones cuando el cielo seguía cargado. La noche sería larga y el sueño sería ligero como el de un animal acechado. Los vecinos regresaban a sus casas cerrando las puertas con doble vuelta de llave. Dolores los imaginaba cenando sopa caliente bajo techos de teja fija. Se preguntaba si alguno de ellos pensaría en ella durante la noche. Probablemente pensarían que estaba loca durmiendo en una choza de barro. Probablemente rezarían para que el viento se llevara aquella vergüenza municipal. Dolores sonrió sin alegría en la oscuridad del refugio. La vergüenza de hoy podría ser la salvación de mañana. El tiempo era el único juez que importaba en aquella ladera solitaria. Y el tiempo estaba a punto de dictar sentencia. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el techo de paja con un sonido rítmico. Dolores levantó la cabeza desde el suelo donde descansaba sobre la manta. El sonido era seco y constante como dedos tamborileando sobre madera. No era el golpe violento de granizo, sino el aviso suave del agua. Dolores se puso de pie y acercó el oído a la pared interior. Escuchaba cómo la tierra absorbía la humedad sin filtrarla al interior. El barro estaba bebiendo el agua como estaba diseñado para hacer. Afuera el pueblo recibía la lluvia con alivio después de meses de sequía. Los agricultores del valle celebraban en las calles mojadas bajo sus paraguas negros. Decían que los campos necesitaban esa agua para el trigo nuevo. Decían que el invierno sería suave y beneficioso para las cosechas. El alcalde Ruiz apareció en la plaza bajo un dosiel de cuero sostenido por un guardia. Dijo que las alarmas fueron exageradas por gente sin criterio. Dijo que el municipio estaba preparado para cualquier eventualidad menor. Dolores escuchó las palabras arrastradas por el viento desde la ladera. Sabía que el alcalde hablaba para tranquilizar su propia conciencia inquieta. Dolores no celebró, sino que verificó los canales de desagüe que había cavado alrededor. El agua corría rápida por las zanjas alejándose de los cimientos del refugio. Si el agua se estancaba, la base de barro se convertiría en lodo. Dolores usó una pala para despejar una hoja que obstruía el flujo. El agua negra bajó veloz hacia el arroyo seco del fondo. Cada gota alejada era una garantía más para la estructura. Dolores empapó los pies en el proceso, pero no le importó. Los pies secos no sirven de nada si la casa se hunde. La lluvia aumentó de intensidad durante la tarde sin llegar a ser tormenta. El cielo permaneció gris, pero sin los relámpagos que Dolores temía. Los vecinos volvieron a sus rutinas confiados en la solidez de sus techos de teja. Las mujeres tendían ropa en los patios cubiertos aprovechando la pausa. Los hombres reparaban las cercas de madera que el viento había aflojado. Dolores observaba desde la pequeña ventana redonda como una espía. Veía la normalidad regresando como una marea falsa. ¿Era posible que su padre se hubiera equivocado esta vez? La duda entró en su mente como un hilo de agua fría. Dolores volvió al interior y revisó las provisiones por tercera vez en el día. Contó los sacos de harina tocando la tela áspera con los dedos nudosos. Contó las garrafas de agua golpeando el vidrio para escuchar el nivel. Todo estaba en su sitio, listo para un encierro que quizás no llegaría. Se sentó en el banco de madera y apoyó los codos en las rodillas. El cansancio de los días anteriores pesaba ahora que la tensión bajaba. Sus ojos se cerraron un momento contra su voluntad. El sonido de la lluvia era hipnótico y convidaba al sueño. Despertó de golpe cuando un trueno lejano hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Dolores se incorporó rápidamente buscando la lámpara con la mano temblorosa. El sonido había venido del norte, donde la sierra se elevaba negra. No fue un trueno seco, sino un rugido largo y profundo. Dolores apagó la lámpara de nuevo para agudizar el oído en la oscuridad. El silencio volvió, pero era un silencio pesado, cargado de electricidad. La lluvia había parado casi por completo, dejando un goteo irregular. ¿Era el final de la tormenta o la calma antes del caos?
El alcalde declaró esa noche que el invierno sería suave en la radio municipal. Su voz sonaba distorsionada por la estática del aparato viejo de Dolores. Decía que los ciudadanos podían dormir tranquilos en sus hogares. Decía que los servicios de emergencia estaban en alerta baja. Dolores apagó la radio con un golpe seco sobre la mesa. Las palabras no detienen el agua cuando el cielo se rompe. Ella confiaba en sus oídos más que en los altavoces de gobierno. Sus oídos le decían que el aire había cambiado de peso, y el peso del aire no miente nunca. Se acostó sobre la manta sin desvestirse, con los oídos abiertos a la noche. La oscuridad del refugio era total salvo por la luz gris de la ventana. Dolores respiraba lento, intentando calmar el ritmo de su corazón. Sabía que la tranquilidad del pueblo era un espejismo peligroso. Sabía que la sierra guarda sus mejores golpes para el final. Cerró los ojos, pero no durmió. Esperaba. El sonido del agua cambiando de tono en el techo fue la primera señal. Ya no era lluvia cayendo. Era viento arrastrando agua horizontalmente. La lluvia se intensificó durante la noche mientras el viento silbaba entre los árboles. Dolores permanecía sentada en el centro del refugio con la espalda recta. Escuchaba cómo las gotas golpeaban ahora con fuerza de piedras pequeñas. El techo de paja crujía bajo la presión acumulada del agua. Dolores había previsto ese peso extra reforzando las vigas centrales. Pero la naturaleza tiene fuerzas que superan los cálculos humanos. Cada crujido era un recordatorio de la fragilidad de la madera. Dolores no se movía para no distraer su atención del sonido. Los vecinos dormían seguros en sus camas, sintiendo cómo el agua golpeaba los cristales. Algunos se despertaban un momento y sonreían al oír la tormenta afuera. Se daban la vuelta en sus colchones de plumas agradeciendo el techo firme. No sabían que el viento estaba arrancando las tejas de las chimeneas. No sabían que el río estaba subiendo más rápido que en los últimos 50 años. Dolores sí lo sabía, porque escuchaba el rugido del agua en el arroyo. Era un sonido grave que venía del suelo mismo, un sonido que prometía inundación antes del amanecer. Dolores permanecía despierta escuchando los cambios de tono en la tormenta que se acercaba. El viento había pasado de silbar a rugir como una bestia herida. Dolores se levantó y caminó hacia la puerta pegando el oído a la madera. Escuchaba objetos golpeando contra la pared exterior con violencia. Ramas grandes quizás o tejados enteros arrancados de las casas de abajo. Dolores no abrió la puerta para ver porque la presión podría derribarla. Confiaba en los cerrojos, pero no en la curiosidad. La curiosidad mata más gente que el agua en estas noches. Revisó los sacos de arena que había colocado contra las paredes interiores. La humedad empezaba a filtrarse por la base del muro en hilos finos. Dolores pisó la tierra mojada y sintió el frío calándole los huesos. No era agua de lluvia entrando por el techo. Era agua subiendo desde el suelo por capilaridad. Dolores movió los sacos de harina a una zona más alta sobre un tablón. No podía permitir que la comida se echara a perder por la humedad. La comida era la vida durante los días de encierro que vendrían. Dolores trabajaba en la oscuridad guiada solo por el tacto. El ruido fuera se volvió ensordecedor hacia las 3 de la madrugada. Dolores se tapó los oídos un momento para proteger los tímpanos del dolor. Parecía que un tren pasaba justo por encima del refugio de barro. Las paredes vibraban visiblemente bajo la luz tenue de la lámpara. Dolores se sentó en el banco abrazando sus rodillas contra el pecho. Sentía el miedo, pero lo mantenía encerrado en una caja dentro del pecho. El pánico no ayuda a sobrevivir cuando el mundo se cae a pedazos. Solo la calma fría permite tomar decisiones correctas bajo presión. Un golpe seco en la pared norte hizo saltar polvo del enlucido interior. Dolores se levantó y tocó el punto del golpe con la mano. La pared había resistido, pero el impacto había sido fuerte. Algo grande había salido volando desde el pueblo y chocado allí. Dolores rezó mentalmente para que no fuera un cuerpo humano. El pensamiento la horrorizó, pero era una posibilidad real en una tormenta así. Los árboles viejos del pueblo tenían ramas gruesas como vigas. Dolores volvió al centro del refugio alejándose de las paredes. El centro era el punto más seguro de una estructura circular. La calma aparente del pueblo contrastaba con la vigilancia extrema de la protagonista. Dolores imaginaba a los vecinos durmiendo ajenos al peligro real. Imaginaba al alcalde Ruiz durmiendo en su cama grande con las ventanas cerradas. Ninguno de ellos escuchaba el río creciendo como una serpiente hambrienta.
Dolores encendió la lámpara de nuevo para combatir la oscuridad opresiva. La luz revelaba las grietas finas que aparecían en el suelo de tierra. El suelo se estaba moviendo bajo sus pies descalzos. ¿Era el refugio hundiéndose o era la ladera deslizándose? Dolores no podía saberlo todavía, pero el miedo crecía. El viento amainó súbitamente hacia el amanecer, dejando un silencio inquietante. Dolores se acercó a la puerta y puso la mano sobre la madera fría. El silencio era peor que el ruido porque ocultaba el peligro. Dolores no abrió la puerta, sino que esperó escuchando el goteo. El agua había parado de caer, pero el daño ya estaba hecho en los cimientos. Dolores se sentó de nuevo esperando la luz del día para evaluar. La noche había pasado, pero la batalla apenas comenzaba. El sol traería la verdad sobre lo que quedaba del mundo fuera. La tormenta parecía amainar súbitamente al amanecer cuando la luz gris entró por la ventana. Dolores se acercó a la puerta y escuchó solo el goteo de las hojas. El viento había muerto dejando un silencio pesado y húmedo en el aire. Dolores dudó un momento antes de descorrer los cerrojos de hierro pesado. El metal oxidado chirrió al moverse, rompiendo el silencio de la mañana. Empujó la puerta con cuidado, esperando encontrar el refugio rodeado de lodo. Pero el exterior parecía intacto bajo la luz pálida del invierno. Los árboles cercanos seguían en pie aunque sin muchas hojas. El sol rompió las nubes y los vecinos salieron a celebrar que el peligro había pasado. Dolores los vio desde la ladera caminando por las calles embarradas del pueblo. Reían y se señalaban los tejados dañados como si fueran anécdotas de guerra. Algunos se acercaron al refugio de Dolores para burlarse de su precaución excesiva. Decían que había gastado dinero en sacos de arena para nada. Decían que su choza seguía en pie, porque era demasiado pequeña para importarle al viento. Dolores escuchaba los comentarios sin salir de la puerta entreabierta. ¿Había estado equivocada sobre la magnitud del peligro real? Ella dudó por un momento si realmente estaba equivocada sobre la amenaza. Miró sus manos callosas y los sacos de provisiones acumulados dentro. Parecía excesivo ahora bajo la luz tranquila del sol de la mañana. El alcalde pasó por el camino inferior saludando a los vecinos con sombrero en mano. Dijo que el sistema de alertas había funcionado perfectamente. Dijo que el municipio había protegido a los ciudadanos con éxito. Dolores sintió una punzada de vergüenza por haber desconfiado de la autoridad. Bajó la guardia y dejó la puerta entreabierta para tomar aire fresco. El aire olía limpio y a tierra removida sin peligro. Los niños volvieron a jugar cerca del refugio pateando los sacos de arena apilados. Dolores no los regañó porque se sentía cansada de luchar contra todo. Se sentó en el umbral dejando que el sol calentara su espalda dolorida. El barro de la pared se había secado mostrando un color ocre brillante. Parecía una casa normal y no un búnker de supervivencia. Dolores cerró los ojos disfrutando del calor que le faltó en la noche. Quizás su padre se había equivocado sobre la frecuencia de estas tormentas. Quizás esta era una de las normales que no traen muerte. Una vecina llamada Carmen se acercó con una cesta de pan bajo el brazo. Dijo que le traía un regalo por haber aguantado la noche sola. Dijo que el pueblo se preocupaba por ella aunque no lo pareciera. Dolores aceptó el pan con un nudo en la garganta por la emoción. Las palabras amables dolían más que las burlas porque revelaban su aislamiento. Carmen miró el interior del refugio con curiosidad disfrazada de interés. Preguntó si Dolores tenía suficiente comida para la semana siguiente. Dolores respondió que sí, sin entrar en detalles sobre sus reservas. La confianza volvía lentamente a los huesos de la viuda. El cielo permaneció despejado durante toda la mañana sin señal de nubes negras. Los pájaros volvieron a los árboles cantando como si nada hubiera pasado. Dolores se relajó finalmente y decidió sacar la ropa húmeda a secar. Colgó las mantas en unas cuerdas tensadas entre dos troncos cercanos. El viento era suave y cálido, llevando olor a pino calentado por el sol. Dolores se permitió pensar en plantar flores cerca de la entrada en primavera. Pensó en hacer una puerta más grande para recibir visitas. El miedo se disipaba como la niebla bajo el calor del mediodía. Pero entonces un trueno seco hizo temblar el suelo bajo los pies de los celebrantes. Dolores se quedó congelada con una manta húmeda en las manos. El sonido no venía de lejos, sino de justo encima de sus cabezas. El cielo se oscureció en segundos como si alguien hubiera apagado el sol.
Los vecinos levantaron la vista confundidos buscando la fuente del ruido. Las nubes bajaron rápidas y negras cubriendo el azul de la mañana. ¿Era posible que la tormenta regresara con más fuerza que antes? Dolores dejó caer la manta y corrió hacia la puerta del refugio. Un trueno seco hizo temblar el suelo bajo los pies de los celebrantes en la plaza. Dolores cerró la puerta de golpe y aseguró los cerrojos de madera con manos rápidas. El pánico se apodera de la multitud fuera mientras el viento regresa con violencia. Las primeras tejas comienzan a caer en el pueblo rompiéndose contra el empedrado. Dolores observa desde la ventana reforzada viendo cómo el paisaje se transforma en caos. El cielo es negro como la tinta derramada sobre un mapa blanco. El viento arranca los toldos de las tiendas como si fueran papel mojado. La situación se vuelve crítica cuando el río comienza a subir peligrosamente rápido. Dolores escucha el rugido del agua creciendo como un monstruo despertando. Los gritos de los vecinos se mezclan con el sonido de la madera crujiendo. Una casa cercana al arroyo se inclina hacia un lado con un quejido largo. Dolores se tapa la boca para no gritar al ver la estructura ceder. El barro de su refugio tiembla, pero se mantiene firme en sus cimientos. La diferencia entre la vida y la muerte es el conocimiento de los materiales. Dolores respira hondo y se obliga a no mirar el desastre fuera. El alcalde intenta organizar a los vecinos, pero su voz se pierde entre los gritos de terror. Dolores lo ve correr hacia la iglesia buscando refugio bajo la piedra sólida. El agua llega ya a las rodillas de los fugitivos en la calle principal. Los coches intentan arrancar, pero los motores se calan por el agua entrando. Dolores cuenta las personas que corren hacia la ladera donde está ella. Son muchos más de los que su refugio puede albergar seguramente. ¿Abrirá la puerta o se protegerá ella misma del colapso social? Dolores pone la mano en el cerrojo sintiendo el peso de la decisión moral. Los golpes en la puerta del refugio comienzan tímidos y se vuelven desesperados. Dolores no abre todavía porque necesita asegurarse de que la estructura aguante el peso. Escucha voces conocidas pidiendo ayuda desde el otro lado de la madera. La voz del alcalde Ruiz suplica que abra por el amor de Dios. Dolores cierra los ojos un momento recordando las multas y las amenazas. Recuerda las risas de los niños lanzando piedras a su pared. El recuerdo es amargo, pero la compasión es más fuerte que el rencor. Dolores sabe que no puede dejarlos morir fuera mientras ella está segura dentro. El agua empieza a filtrarse por debajo de la puerta entrando en el refugio. Dolores coloca los sacos de arena restantes para frenar el avance del líquido. El nivel sube rápido cubriendo sus pies descalzos con agua fría y sucia. Dolores mira sus provisiones flotando ligeramente sobre el suelo inundado. Sabe que tiene que abrir pronto, o el agua los atrapará a todos fuera. Los golpes en la puerta son ahora puñetazos de desesperación pura. Dolores respira hondo y toma la decisión que definirá su legado en el pueblo. Su mano tiembla sobre el cerrojo de hierro frío. El viento aúlla como 1000 lobos hambrientos rodeando la estructura circular. Dolores sabe que al abrir la puerta cambiará la presión interior del refugio. Sabe que el viento podría entrar y levantar el techo si no tiene cuidado. Dolores busca una cuerda para atar la puerta abierta al interior. Necesita controlar el flujo de aire mientras deja entrar a la gente. Los gritos fuera se vuelven más débiles, ahogados por el ruido del agua. Dolores ata la cuerda a una viga maestra y tira de ella con fuerza. Está lista para abrir, pero duda un segundo más. ¿Quiénes entrarán primero y quiénes se quedarán fuera en el agua? El caos se desató en el pueblo, mientras las casas de ladrillo mostraban grietas profundas en sus fachadas blancas. Dolores observaba desde la pequeña ventana redonda viendo cómo el mundo conocido se desmoronaba fuera sin poder intervenir directamente. El agua entraba en los sótanos, y la gente corría hacia las zonas altas buscando seguridad desesperadamente entre gritos. El alcalde intentaba organizar a los vecinos, pero su voz se perdía entre los alaridos de terror y el viento furioso. Varias familias quedaban atrapadas en sus hogares mientras la estructura cedía bajo la presión brutal del agua. Dolores observaba desde la ventana reforzada, viendo cómo el pueblo se convertía en un torrente imparable de lodo. El sonido de la madera partiéndose era como huesos rompiéndose uno tras otro en la oscuridad húmeda. ¿Cuántas personas estarían luchando por respirar bajo los escombros en ese instante preciso y terrible? Dolores apartó la mirada de la ventana, porque no podía salvar a todos desde dentro de su refugio pequeño.
El refugio temblaba con cada golpe de viento, pero los cimientos aguantaban firmes bajo sus pies descalzos. Ella había construido para resistir esto, pero no para albergar a todo el municipio en un espacio tan reducido. El agua llegaba ya a la mitad de la ladera donde estaba el refugio, subiendo rápido y sucia. Los gritos se acercaban cada vez más a su puerta de madera gruesa, protegida por cerrojos de hierro. Dolores contó los sacos de harina nuevamente, buscando una solución imposible a un problema demasiado grande. No había espacio para todos, pero no podía dejar a nadie fuera muriendo en la tormenta brutal. El conflicto entre la supervivencia propia y la moralidad la desgarraba por dentro como un cuchillo frío. ¿Valía la pena salvar su vida si perdía su alma en el proceso de cerrar la puerta firme? Dolores se acercó a la puerta escuchando los golpes que empezaban a sonar con fuerza creciente. Eran manos humanas buscando apoyo en la única estructura que quedaba en pie en la ladera empinada. El agua arrastraba muebles y techos que golpeaban las paredes del refugio constantemente sin piedad. Dolores puso la mano sobre el cerrojo sintiendo el frío del metal bajo sus dedos temblorosos y sucios. Sabía que abrir significaba arriesgar la estabilidad de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero cerrar significaba condenar a sus vecinos a una muerte segura bajo el agua sucia del río. El ruido del viento aumentó como si la tormenta estuviera enfadada por su indecisión cruel y lenta. Dolores cerró los ojos un momento pidiendo fuerza a la memoria de su padre muerto hace años. Él le había enseñado que las paredes protegen el cuerpo, pero la conciencia protege el espíritu siempre. Dolores tomó aire y preparó los músculos para mover el cerrojo pesado de hierro forjado por ella. El tiempo se había acabado, y la decisión tenía que ser inmediata y sin vuelta atrás posible. El agua empezaba a colarse por debajo del marco de la puerta, entrando al refugio Slowly. Dolores miró el suelo donde el barro se convertía en lodo bajo sus pies descalzos y fríos. Si abría la puerta, la presión del agua podría derrumbar la pared oeste del refugio entero. Si no la abría, los gritos cesarían para siempre bajo la corriente embravecida del río Grande. Dolores recordó las risas de los niños cuando construyó los muros circulares de barro rojo. Recordó al alcalde llamándola vergüenza pública frente a todo el municipio reunido en la plaza central. Esos recuerdos pesaban más que los sacos de harina apilados en el rincón oscuro y húmedo. ¿Podía perdonar el orgullo herido para salvar las vidas que lo hirieron profundamente en el pasado? Dolores apretó los dientes y sintió el sabor metálico del miedo en la boca seca y pastosa. No era miedo a la tormenta, sino miedo a su propia capacidad de perdón real y absoluto. La humanidad se medía en momentos como este donde no hay testigos ni premios visibles para nadie. Solo hay una puerta y una mano sobre el cerrojo decidiendo el destino de muchos vecinos. Dolores escuchó un grito de mujer que reconocía como la panadera del pueblo cercano y conocido. Era la misma mujer que cerraba la persiana cuando Dolores pasaba por la calle Main del pueblo. Ahora esa mujer gritaba su nombre desde el otro lado de la madera salvadora y húmeda por fuera. Dolores sintió como algo se rompía dentro de su pecho, pero no era el odio viejo y guardado. Era la barrera que había construido alrededor de su corazón durante años de soledad impuesta. El viento golpeó la pared norte con una fuerza que hizo saltar polvo del techo curvo y seguro. Dolores supo que no tenía más tiempo para dudar o pensar en el pasado lejano y doloroso. El presente exigía acción, y la acción exigía abrir la puerta ahora mismo sin miedo a nada. El momento culminante llegó donde los vecinos golpeaban la puerta del refugio de barro, suplicando entrada con desesperación visible. El alcalde estaba entre ellos empapado y con el rostro demudado por el miedo puro y animal. Dolores dudaba internamente recordando las burlas y las amenazas recibidas durante meses de trabajo solitario. Los golpes se volvían más desesperados mientras el agua llegaba ya a las rodillas de los fugitivos asustados. Ella ponía la mano en el cerrojo sintiendo el peso de la decisión moral sobre sus hombros cansados. El alcalde gritaba su nombre prometiendo recompensas que ya no tenían valor en ese momento crítico. Dolores sabía que las promesas se las lleva el viento cuando baja la marea del desastre natural. Miró a través de la pequeña rendija viendo los ojos llenos de pánico de sus vecinos conocidos. Eran los mismos ojos que la miraron con desprecio cuando mezclaba el barro con sus pies descalzos. Ahora esos ojos la miraban como si ella fuera la única salvación posible en el mundo entero.
Dolores respiró hondo y sintió el aire viciado del refugio llenando sus pulmones cansados y doloridos. Abrió el primer cerrojo y el sonido del metal oxidó el aire silencioso del interior protegido. El viento intentó entrar con fuerza, pero la puerta estaba atada con la cuerda de seguridad gruesa. Los vecinos empujaron hacia adelante, pero Dolores levantó la mano, imponiendo silencio inmediato y estricto. Dijo que entrarían solo si guardaban orden y respetaban el espacio limitado del refugio pequeño. El alcalde asintió rápido sin atreverse a hablar por el temblor de su mandíbula helada. Dolores abrió la puerta completamente y el agua entró golpeando sus piernas con fuerza fría y sucia. La gente se abalanzó, pero Dolores los detuvo con una mirada firme y autoritaria de matriarca. Entraron de uno en uno contando los pasos para no superar la capacidad del suelo firme. El espacio reducido se llenaba de cuerpos temblorosos que antes la despreciaban abiertamente en la calle. Dolores cerró la puerta y volvió a asegurar los cerrojos con manos firmes y decididas. El ruido del exterior se amortiguó, quedando solo el sonido de la respiración agitada y rápida. Nadie se atrevía a hablar mirando el suelo de tierra batida, húmeda y oscura. Dolores encendió la lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes curvas. La luz revelaba la miseria de los vecinos empapados y sucios de lodo negro y pegajoso. El alcalde se escurría agua sobre sus zapatos de cuero que antes brillaban en la plaza soleada. Dolores no dijo nada sobre la ironía de la situación que vivían todos juntos en ese espacio. Empezó a distribuir mantas secas que había guardado para su propio uso personal y privado. Los vecinos aceptaban las mantas con manos temblorosas sin mirar a Dolores a los ojos cansados. Ella distribuía comida sin hacer comentarios sobre la justicia de lo que estaba pasando alrededor. El alcalde se sentó en un rincón sin atreverse a mirar a la viuda a los ojos sabios. La tormenta rugía fuera, pero dentro había un calor humano recuperado milagrosamente en la noche. Dolores se sentó cerca de la puerta vigilando que la estructura aguantara el peso extra de la gente. Escuchaba cómo el viento intentaba encontrar grietas por donde colarse frío y humedad peligrosa. ¿Aguantaría el techo con tanta gente respirando humedad dentro del espacio cerrado y pequeño? Dolores miró las vigas principales que crujían suavemente bajo la tensión nueva y diferente. Tenía que confiar en que el barro había secado lo suficiente para ser fuerte y resistente. Los niños lloraban suavemente acurrucados contra las piernas de sus madres asustadas y mojadas. Dolores se acercó a uno y le dio un trozo de pan duro sin decir palabra alguna. El niño la miró con gratitud olvidando las piedras que le lanzó días antes con risas. Dolores sintió una paz extraña en medio del caos que rodeaba el refugio de barro firme. Era la paz de quien sabe que hizo lo correcto, aunque cueste todo el orgullo personal. El alcalde se acercó gateando hasta donde estaba Dolores sentada en el suelo de tierra. Intentó decir gracias, pero la voz se le quebró en la garganta seca y nudosa. Dolores levantó la mano indicando que no hacía falta hablar en ese momento de silencio. El silencio era lo único que mantenía la calma dentro del refugio pequeño y lleno. Fuera el agua seguía subiendo, golpeando las paredes con ritmo constante y amenazante. Dolores cerró los ojos escuchando el sonido del agua como una canción de cuna antigua. Sabía que la noche sería larga, pero ya no estaba sola en la oscuridad fría. La comunidad que la rechazó ahora dependía de su techo para sobrevivir la noche terrible. ¿Cambiaría esto algo cuando saliera el sol y pasara el peligro mortal de una vez? Dolores no pensaba en el mañana, sino en mantener el calor ahora mismo para todos. Repartió el aceite de la lámpara para que durara hasta el amanecer gris y frío. Todos se acomodaron como pudieron en el suelo compartido del refugio de barro cálido. Dolores vigilaba despierta mientras los demás caían en un sueño inquieto y pesado por el cansancio. El viento amainó un poco hacia la madrugada, dando un respiro a la estructura entera. Dolores apoyó la cabeza en la pared sintiendo la vibración del tierra bajo ella cansada. Estaba cansada, pero no podía dormir hasta estar segura de que todos estaban a salvo fuera. El amanecer traería la verdad sobre lo que quedaba del pueblo fuera de la puerta. La mañana siguiente llegó cuando el sol iluminó un paisaje devastado, pero el refugio seguía en pie firme. Las casas de ladrillo habían sufrido daños estructurales graves mientras el barro se había secado firme. Los vecinos salían lentamente y miraban la estructura con una mezcla de vergüenza y admiración profunda.
Dolores salió a evaluar los daños externos sin pedir ayuda ni reconocimiento a nadie del pueblo. El equilibrio de poder en la comunidad había cambiado silenciosamente para siempre bajo sus pies descalzos. El alcalde se acercó con el sombrero en la mano mirando el suelo embarrado y destruido. Dijo que el municipio repararía los daños de su refugio como agradecimiento público y oficial. Dolores negó con la cabeza diciendo que el refugio no necesitaba reparaciones costosas ni extras. Dijo que el barro se cura solo con el sol y el aire limpio de la Sierra Alta. Los vecinos empezaron a retirar los escombros de sus propias casas en silencio respetuoso y lento. Nadie se quejaba del trabajo duro, sabiendo que podrían no estar vivos para hacerlo hoy. Dolores se unió a ellos cargando piedras que el agua había dejado en el camino principal. Su espalda dolía, pero el dolor era compartido y por eso pesaba menos sobre sus hombros. Los niños ya no lanzaban piedras, sino que ayudaban a limpiar las paredes del refugio bajo. Dolores les sonreía enseñándoles cómo mezclar el barro para tapar las grietas pequeñas visibles. Era una lección práctica sobre cómo construir seguridad con las manos propias y trabajadas. El alcalde observaba desde la distancia sin intervenir en el trabajo comunitario y humilde. Sabía que su autoridad había terminado con la tormenta que bajó de la Sierra Brava. Dolores no buscaba poder, sino simplemente vivir en paz con su conciencia limpia y tranquila. El pueblo empezaba a entender que la verdadera riqueza no está en los ladrillos cocidos caros. La verdadera riqueza está en el conocimiento de la tierra y la resistencia humana ante todo. Dolores miró hacia la sierra donde las nubes se disipaban dejando el cielo azul limpio. El aire olía limpio y a tierra mojada sin peligro inminente acechando cerca. Los vecinos se acercaban a ella para pedir consejos sobre cómo reconstruir sus homes destruidas. Dolores no imponía sus ideas, sino que sugería formas curvas y materiales naturales baratos. Explicaba que el viento respeta lo que se mueve con él, en lugar de oponerse fiero. La gente escuchaba atentamente tomando notas mentales de cada palabra que decía con voz suave. El alcalde se acercó nuevamente proponiendo un consejo comunitario para la reconstrucción total del lugar. Dolores aceptó con la condición de que todos trabajaran juntos sin distinciones de clase social. El acuerdo se cerró con un apretón de manos sobre la mesa de madera vieja y rayada. Dolores volvió a su refugio cansada, pero satisfecha con el trabajo realizado durante el día. Colgó la medalla de su padre en la pared interior, recordando la lección aprendida tarde. La resistencia no es fuerza bruta, sino adaptabilidad y paciencia con el tiempo y los cambios. Los vecinos se despedían al caer la tarde prometiendo volver al día siguiente temprano. Dolores se quedó sola en el refugio escuchando el silencio de la sierra tranquila. Era un silencio diferente al de la soledad que sintió antes de la tormenta grande. Ahora era un silencio de paz y pertenencia al lugar donde vivía y trabajaba. Encendió la lámpara y se sentó a comer una sopa caliente de verduras del huerto. El sabor era mejor porque sabía que había suficiente para compartir con otros necesitados. Dolores miró las paredes que la protegieron del viento y del juicio ajeno cruel. Eran testigos de su lucha, y ahora testigos de su victoria silenciosa e inmerecida. No hubo aplausos ni banderas ondeando por su hazaña en la ladera alta. Solo hubo vida salvada y respeto ganado con el trabajo de sus manos cansadas. Dolores apagó la lámpara y se acostó sobre la manta limpia y seca olorosa. Soñó con su padre sonriendo desde el otro lado del tiempo infinito y lejano. Soñó con un pueblo donde las casas se construyen con sabiduría y no con vanidad tonta. Despertó antes del amanecer lista para empezar otro día de trabajo útil y necesario. La tormenta había pasado, pero la construcción de la comunidad apenas comenzaba ahora. Dolores se puso las botas y salió a recibir el sol nuevo de la mañana clara. El barro estaba seco y listo para recibir la siguiente capa de protección fuerte. Dolores sonrió sabiendo que estaba exactamente donde tenía que estar en la vida entera. La reconstrucción del pueblo avanzaba bajo la asesoría técnica de Dolores sobre materiales naturales y baratos. El alcalde renunció a su cargo y propuso un consejo comunitario donde la viuda tiene voz. Los niños volvían a jugar cerca del refugio, pero ahora con respeto y curiosidad genuina. Dolores colgaba la medalla de su padre en la pared interior, recordando que la resistencia no es fuerza bruta. La historia termina con ella mirando la sierra tranquila
sabiendo que la verdadera justicia es construir. Los vecinos aprendieron a mezclar la paja con la tierra en las proporciones correctas y exactas. Las nuevas casas tenían paredes curvas que sonreían al viento en lugar de enfrentarlo duro. Dolores caminaba por las calles viendo cómo su conocimiento se convertía en hogares seguros y cálidos. No cobraba nada por sus consejos, porque conocimiento es para compartir libremente con todos. El alcalde anterior trabajaba ahora cargando sacos junto a los demás sin distinción de rango. Había aprendido que el liderazgo se demuestra con el ejemplo y no con los decretos firmados. Dolores se sentaba por las tardes a ver jugar a los niños cerca del arroyo seco. El agua había vuelto a su cauce normal sin amenazar las casas nuevas construidas. Los árboles plantados alrededor del refugio crecían fuertes protegiendo del viento futuro y frío. Dolores tocaba la corteza de los árboles sintiendo la vida pulsando bajo sus dedos callosos. Era la misma vida que ella había ayudado a preservar durante la noche terrible y larga. Un día llegó un ingeniero de la ciudad interesado en la técnica de construcción de barro. Dolores le enseñó los secretos del barro sin pedir nada a cambio ni dinero. El ingeniero tomó notas prometiendo divulgar el método en otras regiones del país lejano. Dolores negó con la cabeza diciendo que cada tierra tiene sus propios secretos únicos y especiales. Dijo que hay que escuchar al suelo antes de poner la primera piedra o ladrillo. El ingeniero se fue reflexionando sobre la sabiduría de la viuda de la Sierra Alta. Dolores volvía a su trabajo daily sin buscar fama ni reconocimiento externo vanidoso. Su recompensa era ver las chimeneas humeando en las noches frías de invierno largo. Sabía que dentro de esas casas las familias dormían seguras gracias al barro rojo. El viento soplaba fuerte algunas noches, pero ya no había miedo en el pueblo entero. Los vecinos se saludaban en las calles con una confianza renovada entre ellos mismos. Dolores era el puente invisible que unía a la comunidad rota por el desastre grande. Nunca se quejaba del dolor en sus manos llenas de callos y cicatrices viejas. Esas manos eran el mapa de su vida y de su lucha por la dignidad humana. Un anciano del pueblo le preguntó un día si no estaba cansada de trabajar tanto duro. Dolores respondió que el trabajo es lo que mantiene el alma joven y despierta siempre. Dijo que el descanso eterno llega solo cuando el cuerpo ya no puede más nada. El anciano asintió entendiendo que la viuda había encontrado su propósito real en la vida. Dolores miró el horizonte donde el sol se ponía sobre la sierra azul y lejana. Sentía que su padre estaría orgulloso de lo que había logrado construir con esfuerzo. No era solo un refugio, sino un legado de resistencia para las generaciones futuras nuevas. Los niños aprenderían que el barro es más fuerte que el orgulloso ladrillo cocido. Aprenderían que la humildad es la base de cualquier estructura que quiera durar siglos. Dolores entró en el refugio y cerró la puerta suavemente tras de sí, cansada. El interior olía a hierbas secas y a tierra limpia, sin humedad ni moho. Se sentó en su banco y encendió la lámpara por última vez en el día. La luz iluminaba la medalla de plata colgada en la pared de adobe rojo. Dolores pasó el dedo por la inscripción grabada hace tantos años atrás por su padre. La frase decía que la fuerza está en quien no se rinde.